Antes de presentar a Silvina Batakis, ministra de Economía, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, me gustaría aclararle al presidente que él está caliente. Imagínense los jubilados, lo caliente que están. Imagínense los correntinos, que la mitad es pobre, lo caliente que están. Imagínense los laburantes que están haciendo ahora un acampamento en Loma Negra, lo caliente que están, porque van a echarlos a casi todos. Los laburantes de FATE, los del Estado, los que cobran la mínima, 20.000 pesos. Imagínense aquellos que están ahora cobrando esta nueva jubilación, que es del 80% de la mínima. Realmente la Argentina está en una situación tremenda y la única respuesta es: este es el camino. No hay otro, no conocemos otro, lo otro es el atajo. Silvina Batakis, bienvenida, gracias por estar. No, por favor, un placer, buen día. Es bueno aclarar que el INDEC no mide toda la Argentina. No, mide solamente algunos aglomerados en el país 31, y deja, ¿no? claro, y deja fuera todo lo que es la ruralidad en Argentina, ¿no? O sea que no sabemos realmente la cantidad ¿Cuánto de es la pobres? cantidad de pobreza? Ya el número, por supuesto que es alarmante, son 2 millones más de pobres respecto de lo que había en el año 2015 y es el valor más alto que uno tiene en toda una serie desde el año 2004, ¿no? Este valor de pobreza. Y sobre todo creo que uno también tiene derecho a enojarse en cuanto el gobierno lo que hace es opinar respecto de la pobreza. Dice, estamos preocupados, es un coletazo de la inflación, analizan el problema, pero no instrumentan ninguna política, ninguna herramienta para combatir la población, la pobreza, pero además de eso, en situaciones extremas de hambre como se están viviendo, se está retaseando la cantidad de alimentos que se envían a los comedores. Hace mucho que no se veía en Argentina que en los comedores hubiese que sacar número para poder acceder a un plato de comida. Es lamentable la situación que se están viviendo. Sí. Más allá de que el presidente desde el primer día se ocupó de hablar de la pobreza cero, que había quedado como un objetivo absolutamente lejano, ninguna de las medidas económicas apuntaron a reducir la pobreza, ni lo apuntan actualmente, y como decía recién Antonio, el presidente dice: este es el camino. Este es el camino, como que no hubiese alternativa. Y la realidad es que la alternativa, por supuesto, es desarrollar un instrumental de políticas que logren hacer que se genere puestos de trabajo en el país. Y para esto no hay que hacer muchas cosas tan distintas a las que hacen otros países del mundo para proteger su industria, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de medidas pararancelarias que hay en el mundo. Estados Unidos es uno de los países más proteccionistas que hay en el mundo. Entonces, protege su industria, cree en la industria del ensamblaje, por ejemplo, las bicicletas. En Estados Unidos, para importar una bicicleta tenés una tasa de importación, un arancel del 25%, pero para importar cada una de las partes tenés un arancel del 10%, porque claramente ensamblar genera puestos de trabajo. Claro. Y esa es la forma concreta y estructural de generar puestos de trabajo. Creer en una matriz productiva que se puede desarrollar generando trabajo tanto en el sector agropecuario como en el sector científico y en el sector industrial. Este gobierno no cree en la política productiva. Ahora están señalando que van a invitar a los empresarios para que también sean parte de las soluciones. Recordemos que buena parte de los funcionarios que están en el gobierno, tanto del gobierno nacional como de la provincia de Buenos Aires, vienen del sector empresario. El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires se supone que es un empresario pyme que producía tubos, entiendo yo, para Techín, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo ahora van a ser parte de la solución? Digo, me parece que este diálogo que ellos vinieron a construir, que vinieron a traer en Argentina, la verdad que se quedó solamente en otra de las promesas más de campaña. A mí me llama la atención, Silvina, es que permanente dicen estamos trabajando trabajamos para. Ahora yo no sé para qué trabajan. Bueno, ha habido una concentración de los recursos muy fuertes en el 5% de mayor riqueza de Argentina, ¿no? Cuando nosotros vemos que las tarifas de quienes tienen la posibilidad de estar conectados al gas, a la electricidad, que es básicamente la clase media, buena parte de esta clase media que ahora fue totalmente empobrecida, cuando en breve van a aumentar el precio de las obras sociales, cuando aumenta el transporte, cuando aumenta el transporte, cuando aumenta el gas, etcétera, etcétera, lo que está habiendo es una transferencia de recursos de la clase media, básicamente, que es la que es usuaria mayoritaria de todos estos servicios, hacia ese 5% de la población que está mejor. Ese 5% que Macri lo decía cuando hizo la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, dijo, estamos mejor que en el 2015, mejor porque el 5% de la población a la cual él pertenece está mejor. Esa clase media se cae. La clase media se cae y se enriquece ese 5%. Uno de los objetivos sociales más importantes que tienen los gobiernos en cualquier parte del mundo, en los países desarrollados y en los en desarrollo serio, es lograr una equidad en la sociedad. Eso es una meta social de la sociedad. Acá en Argentina eso ha desaparecido por completo y la desigualdad crece
año a año. Lo que pasa es que hay una confusión también, que la sociedad cree que políticas públicas es populismo. Claro. Y es un error gravísimo. Y se ha instalado en los medios de comunicación que quien practica políticas públicas es populista. Sí, y también hay que resignificar la palabra populista. También hay que resignificarla. A mí, por supuesto, que me emociona escuchar folclore, me emociona escuchar chamamé, digo, y es popular. Trabajar para lo que menos tienen. Totalmente, y es popular, por supuesto. Entonces, no solamente hay que resignificar la palabra, sino que, por supuesto, también hay que entender el contenido de la política pública. La política pública, el rol del Estado, es tratar de hacer que todos los factores de producción en una economía estén empleados. Hoy tenemos que la industria automotriz está solamente utilizando el 15% de su capacidad instalada. La industria textil el 30% de su capacidad instalada. El rol del gobierno tiene que ser que se utilice toda la capacidad instalada, que cuando esa capacidad, la utilización de la capacidad instalada llega al 70, al 80%, el empresario decida invertir para engrandecer su estructura productiva y generar puestos de trabajo, porque vende más, ya sea porque hay consumo interno o porque nos convertimos en plataforma exportadora. Y el objetivo también del Estado tiene que ser la utilización plena del factor capital humano. En Argentina hoy nuestra juventud más formada se está yendo del país. Está sucediendo lo mismo que sucede en Grecia. Las encuestadoras de opinión pública están empezando a hacer la pregunta, ¿te irías del país? Y las personas con menos de 35 años, mayoritariamente 53, 54, 55%, están diciendo que se irían. Pero además ya hay pedidos de pasaportes y de instalación en otros países. Eso es una fuga de capital enorme que nos va a costar muchísimo tiempo revertir en Argentina. Desde afuera siempre se preguntan cómo un país que produce alimentos para 500 millones de personas tiene estos índices de pobreza y estos índices de hambre. ¿Y cómo porque no producimos, pero no producimos para 400, 500 millones. Es el potencial que tiene Argentina. Podríamos llegar a producir alimentos para 400 millones de personas, para 500, pero no lo producimos. El tema es esto que decíamos antes. ¿Cómo hacemos para transformar esa potencialidad en potencia? Y es utilizando inteligentemente los instrumentos que da el Estado a través de la política pública para coordinar todos los elementos que se pongan en funcionamiento, que los engranajes empiecen a funcionar, pero ensamblados unos con otros. Hoy en Argentina tenemos un país totalmente fragmentado en lo social y fragmentado en lo productivo, y como ustedes decían recién cuando mostraban el informe sobre Stornelli y Bonadío, fragmentado en nuestra justicia. La verdad que no hay una democracia que sirva con semejante fragmentación que estamos viviendo. Y esa fragmentación, como dice Zaffaroni, básicamente es porque acá ha habido un cambio de régimen político, no una alternancia de gobierno en una democracia que había decidido construirse en un país desarrollado, sino que hubo un cambio de régimen que altera toda la estructura productiva y social de Argentina. Y esto va a dejar secuelas muy graves a futuro de Argentina. Los chicos que hoy están naciendo, los chicos que tienen 4 o 5 años, que no tienen alimentos suficientes como para poder desarrollar la capacidad de adquirir conocimientos, son los chicos que dentro de 20, 30 años tienen que ser los trabajadores que tienen que formar riqueza en Argentina. Y con estas cifras, 1 de cada 2 son pobres. Es tremendo, el 50% de nuestros chicos son pobres. La verdad que es tremendo y me parece una falta de respeto que el gobierno... En el 2016 vendimos un reactor nuclear a Holanda y no se festejó. Ahora festejamos cuando exportamos limones a Estados Unidos. Lo presentaron como un éxito de un viaje del presidente, exportar huevos a la India, naranjas a Vietnam. Esta es la cabeza. O sea, exportamos commodities y el resto que se jorobe. Sí, además lo que no dicen es que para poder volver a colocar limones en Estados Unidos, algo que ya se hacía, se tuvo que abrir el mercado de biocombustibles, por ejemplo, desde Estados Unidos a la Argentina, entonces el balance siempre es negativo. Lo que no se dice es que la India nos va a comprar huevo crudo, pero que la India, por supuesto, hace 50 años decidió transitar un camino de conocimiento, de investigación, de ciencia y tecnología, que hoy nos lo va a exportar a nosotros. Entonces, la realidad parcial es una mentira. ¿Sí? Es una gran mentira. Es una gran mentira. Bueno, hay peor mentira que la verdad a medias. Totalmente. Bueno, es la peor mentira de todas. Y en ese marco, ayer desde muy temprano en la mañana se anunciaba que en la conferencia de prensa iba a estar el presidente de la Nación, que finalmente parece que le dijeron no, la verdad a lo mejor no es que estés presente. ¿Cómo es esa interna? ¿Cómo se llega a ese momento? No, yo creo que por supuesto el dato es tremendo y quieren tratar de proteger de alguna forma la figura presidencial en un momento
momento político en donde hay una muestra de debilidad muy fuerte, con un radicalismo que está dudando de si volver a repetir o no la alianza Cambiemos para las próximas elecciones, y donde emerge un candidato que el radicalismo ve con mejores ojos que el propio presidente Macri. Y en esa debilidad es que se trata de proteger. Yo creo que es una mayor debilidad no dar la cara, ¿no? Porque ellos también han hecho todo un dogma de fe respecto de nosotros ahora por lo menos decimos las cosas, ¿no? Y ahora no la van a decir y no están poniendo la cara. Entonces me parece que es una muestra más de debilidad del propio Macri. Lo que pasa es que hay dos caminos ahora, ¿no? Primero, cómo transitamos el 2019, que va a ser muy complicado, y después cómo, una vez que asuma otro gobierno, ¿qué hace? Porque te encontrás con problemas de una profundidad tal, reconstruir la malla social, reconstruir el ejido social, el ejido laboral. Hay que renegociar la deuda, que es enorme, sí, y la deuda interna, que es cada vez más grande. Sí, bueno, en primer lugar también esto de transitar el 2019, lo que tiene que quedarnos claro es que estos datos de pobreza que se conocieron ayer son del 2018. En estos 3 meses que ya tiene transitado este 2019, seguramente la pobreza es 1 o 2 puntos superior a ese informe que se conoció ayer de diciembre del 2018, y como ha dicho el presidente, no va a haber un cambio de política económica, entonces esto se va a profundizar. A lo largo de todo el 2019 se va a profundizar las situaciones de pobreza, las situaciones de fragmentación social, o lo que se llamó la grieta, y por supuesto en lo económico queda un aparato legal que hace que sea imposible poner en actividad rápidamente la economía.